en un seminario no indican que después las personas vayan a leerles a destiempo. Así que como si estuviésemos hablando para un montón de gente. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a Almendra y el resto de colegas y por organizar este espacio dentro de la colaboración que venimos haciendo con el Instituto Gulich, con la Universidad de Burgos, en el marco de nuestro proyecto CinoSTEM, ¿no? Dedicado a estudiar el tema o temáticas sobre la naturaleza de STEM. El título del seminario, que es de hecho la segunda parte, la naturaleza de STEM para la formación ciudadana y profesional. En la primera parte, pues bueno, recordamos que las compañeras Ileana Greca e Irene Arrasé, que estuvieron un poco fundamentando, ¿no?, esta necesidad de reflexionar sobre la naturaleza de este enfoque, de la educación estén integrada dentro de ese paradigma y de esa contextualización de la ciencia postnormal, ¿no? ¿Por qué estamos necesitando definir en estos momentos naturaleza de STEM? Eh, los fundamentos filosóficos, a fin de cuentas, de la educación estén integrada, ¿no?, para esta formación ciudadana, ¿no?, y competencia. En esta segunda parte, con mi compañero Víctor, lo que vamos a pasar un poco es de esa teoría, de esa fundamentación teórica y de esa contextualización teórica, ¿no?, de la necesidad de reflexionar sobre este enfoque y sobre su naturaleza, a dar algunas pinceladas, si no prácticas, de valor para el terreno práctico, ¿no?, sobre lo que significaría aterrizar esta naturaleza de STEM en la reflexión sobre algunas temáticas, ¿no?, y cómo nosotros desde nuestro grupo de investigación lo llevamos haciendo, ¿no? Eh, Bien, como recordaba, después de haber fundamentado, ¿no?, pues esta necesidad de la educación STEM integrada, nosotros lo que hemos trabajado es sobre un posible marco, ¿no?, para entender precisamente este enfoque, ¿no?, la educación STEM integral. Y nosotros hemos acudido al FRA, al Family Resemblance Approach, o al enfoque de parecido de familia, traducido al español, que no es más que un marco filosófico realmente para poder entender la generación del conocimiento y, en nuestro caso, pues la resolución de problemas a través de este enfoque, ¿no? Este marco filosófico, de hecho, fue adoptado ya por los investigadores Itzik y Nola, ¿no? Adoptaron el FRA, que realmente venía de autores anteriores, para poder sustentar o entender la naturaleza de la ciencia, ¿no? Este constructo que se conoce como Nature of Science, NOS en inglés, y que es un objeto recurrente y de alta preocupación en la enseñanza de las ciencias, ¿no? Al adoptar este FRA, realmente se intenta considerar, bueno, las diferentes ciencias naturales o experimentales, en este caso, como algunas entidades culturales que forman parte, pues bueno, de una familia con ciertas características similares, ciertos rasgos que se asemejan, si bien vienen de disciplinas diferentes, ¿no?, en este caso las ciencias naturales, estaríamos hablando de algunas características similares que se pueden tomar en común para establecer ese parecido de familia, ¿no?, ese FRA. Eh, pero es necesario también destacar que desde este marco, desde el FRA, también se reconocen, además de estos parecidos o estos rasgos familiares o comunes, se reconducen y se reconocen estos rasgos específicos que van a poder tener las diferentes disciplinas y que van a poder diferir unas de otras. Es decir, tenemos estas dos vertientes, ¿no?, de reconocimiento, la común y la que puede ser más específica. Por tanto, el marco FRA, pues, podría dar cabida, ¿no?, en otras palabras dicho, tanto pues a los rasgos generales, en este caso de la ciencia, como a los específicos de cada dominio, de cada ciencia, en este caso natural, ¿no?, si estamos hablando de naturaleza de la ciencia. Y algo que es muy importante, ¿no?, es que desde este marco se asume que no es posible determinar un conjunto de condiciones, digamos, suficientes o que dan fin a la definición de lo que es ciencia, ¿no? Este pensamiento realmente se contrapone con pensamiento extendido del investigador Norman Lederman, ¿no?, que
recuerdo que proporcionaba o proponía una serie de tenets, ¿no? O de principios suficientes, digamos, para definir la ciencia en ciertas etapas educativas. Desde este punto de vista, se pueden definir estos parecidos de familia, estos rasgos comunes, pero en ningún caso serían suficientes porque tendríamos que atender también a los rasgos específicos y a las particularidades de cada disciplina, ¿no? Es la principal diferencia realmente. Profundizando un poco en este enfoque, pues bueno, podemos decir al final que la ciencia pues puede entenderse como un conjunto de dos sistemas, ¿no? El que se llama cognitivo y el que es denominado como sistema social, ¿no? Al final, las actividades que surgen de investigación, lógicamente, dentro de estos dos sistemas, pues van a tener objetivos que se van a alcanzar por una serie de metodologías, así como normas metodológicas que están por encima y regirían estas metodologías, y unos sistemas al final de certificación y difusión de este conocimiento generado a través de estas metodologías, ¿no? A su vez, todos estos elementos están, y pongo entre comillas están, porque eso sería lo ideal, ¿no? Pero están o deberían estar, si me permitís, en consonancia con todas aquellas normas institucionales, sociales y éticas donde se esté llevando a cabo esa generación del conocimiento, ¿no? O esa reflexión filosófica sobre el conocimiento científico, ¿no? A fin de cuentas, cuando este alineamiento entre todos estos elementos del sistema cognitivo y social que componen el FRA es exitoso, estos investigadores, Ircik y Nola, bien reconocidos por su empleo del FRA, comentan que en última instancia es lo que significa la producción del conocimiento y lo que va a servir a la sociedad para poder hablar de que estamos ante una ciencia, ante unos conocimientos ordenados y fructíferos y significativos, ¿no? Para la humanidad. ¿Cómo podemos extrapolar estas palabras al mundo educativo o a la visión didáctica? Bien, para nosotros, lo mismo es esta producción fructífera, ¿no? Que sirva a la sociedad, esta producción de conocimiento. En nuestro caso, lo mismo es que promover un desarrollo competencial, en este caso integral, visto de manera holística en el alumnado. Visto de manera holística quiere decir no sesgado, no con falta de esos ejes o patas, ¿no? Que podría darse si, por ejemplo, como hemos dicho, los elementos, algunos elementos de este sistema cognitivo y social se están cumpliendo, pero en última instancia, pues no están siendo congruentes con otros elementos del mismo marco, ¿no? En este caso, tanto el conocimiento generado estaría sesgado, como en la visión adoptada desde el mundo de la didáctica o desde la posición didáctica, pues estaríamos teniendo un desarrollo competencial al final que no sería integral, estaría sesgado desde ese punto de vista, ¿no? Bien, por tanto, en nuestra opinión, este marco, el Family Resemblance Approach, es extremadamente apropiado como base para dibujar, esbozar o plantear primeramente cómo sería una reflexión epistemológica o un dibujo epistemológico de este enfoque, ¿no? De la educación STEAM integral. Eso sí, entendiéndolo, esta etiqueta o este acrónimo, este enfoque STEAM, como una seamless web, como un planteamiento de red sin fisuras de entender el conocimiento entre las disciplinas. Esta red sin fisuras lo que supone es plantear el conocimiento o la comprensión del conocimiento como una red, un entramado de conexiones que no se superpone el uno en el otro o que no deja en un lugar, digamos, jerarquizado, hablando disciplinariamente, por ejemplo, la ciencia sobre tradicionalmente, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Desde este planteamiento de seamless web o red sin fisuras se presupone o se concibe que el conocimiento se establece en estas redes que tienen interconexiones múltiples y están en la misma dimensión. En este sentido, nosotros hemos empleado la versión del FRA de Erdurán y colegas del 2019 y hemos convertido este marco FRA
en una herramienta que hemos denominado de generación de conocimiento, heurística, para poder determinar algunos elementos de naturaleza de STEM, lo que en inglés pues, hemos denominado Nature of Science, que deberían, o nuestra principal preocupación a la hora de determinar esos elementos es comprobar cómo pueden ser abordados en el aula y qué repercusiones tendrían al final para la comprensión de los problemas que se abordasen, ¿no? Desde diversas metodologías, lógicamente. Algunas características epistémicas de esta naturaleza de la ciencia que hemos establecido, ¿no? En un esbozo desde el punto de vista que he comentado, las podemos observar aquí en esta diapositiva. Como podéis ver, hemos dividido a la educación STEM integrada en los dos sistemas que propone el Family Resemblance Approach, el FRA, es decir, STEM dentro de un sistema o como sistema cognitivo epistémico, y por otra parte STEM como sistema socioinstitucional. Recuerdo que estos eran los dos sistemas en que se dividía la generación del conocimiento científico dentro de FRA. Dentro de estos sistemas, como veis, existen diversas dimensiones, ¿no? En el caso del sistema cognitivo epistémico tenemos la finalidad, los métodos o metodologías, el conocimiento que se produce a través de esos métodos, las prácticas que se desarrollan dentro de esa generación del conocimiento. Y, por otra parte, dentro del sistema socioinstitucional tendríamos esa vertiente que hemos dicho que tiene que estar alineada y consensuada con la anterior, que es el tipo de certificación, ¿no? Social y diseminación de ese conocimiento científico, la ética científica que trabaja o que se desenvuelve por detrás en un escenario donde se genera el conocimiento, los valores sociales implícitos, la organización social y también otro punto importante y muchas veces desconocido, ¿no? Es la financiación sobre lo que está actuando, ¿no? O que permite esa generación del conocimiento. Bien, pues dentro de estas características podemos ver de manera esbozada, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Algunas características que para nosotros, dentro de este parecido de familia, tendrían que tener la educación STEM integrada, considerando estos aspectos comunes entre las disciplinas de la ciencia, la tecnología, en este caso la ingeniería y la matemática, ¿no? Como puede ser la resolución responsable de los problemas relevantes, dentro, lógicamente, en el mundo en el que vivimos, no puede ser de otra manera, de una matriz de sostenibilidad, sostenible. Dentro de los métodos tendríamos el empleo de metodologías compartidas. Esto es una cuestión compartida realmente entre, valga la redundancia, entre las disciplinas STEM. Pueden ser experimentación, modelización, diseño, etcétera. El diseño, realmente como una metodología central, y de esto hay vasta literatura, ¿no? Dentro, de hecho, de la vertiente de la ingeniería y de ese diseño como una metodología eje que puede estar guiando la educación STEM o metodología principal, ¿no? O muy importante dentro de las metodologías consideradas. Por tanto, el diseño de objetos en ese conocimiento que se produce, funcionales, de organismos, pruebas de concepto donde se generan nuevas ideas o nuevos artefactos, el mundo de la innovación en sí. Dentro de esas prácticas, siempre en la educación STEM vamos a tener que tener en cuenta esta validación o la forma en que se valida el conocimiento y la incertidumbre intrínseca a diversidad de problemáticas que pueden ser tratadas mediante este enfoque. Y dentro de, pues bueno, esa certificación social y diseminación que se produce del conocimiento, tendríamos algunos aspectos a tener en cuenta sobre los científicos que obran en estas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la propiedad del conocimiento, ¿no? Después, cuestiones de la ética, estos valores de los que están cargados el conocimiento, valores económicos, lógicamente epistémicos, o de naturaleza del conocimiento, filosóficos, sociopolíticos, éticos, de nuevo, ¿no? Muchas veces que entran en el conflicto, ¿no? ¿Y esto qué requiere? Finalmente, regulaciones entre la generación de las diversas dimensiones de ese conocimiento, ¿no? Y que, lógicamente, podamos establecer algunas ideas donde no entren en el conflicto estas dimensiones. Recordemos que esa sería la manera de producir un desarrollo competencial holístico, ¿no? Visto de una manera global e integral hacia el desarrollo de la persona.
Bien, dentro de estos valores sociales, también la forma en que se construyen socialmente, los sistemas tecnológicos, como hemos dicho, dentro de una matriz de sostenibilidad e innovación e investigación responsable, es otra temática muy importante. Organización social, finalmente, de la ciencia, ¿no? Como la Big Science, la ciencia ciudadana, y dentro de la financiación, pues al final también entra la perspectiva de la configuración nuevamente desde la perspectiva social y, como no, dentro de la política y dentro de la ética de la economía, ¿no? Que va a dar la forma en que se financia esta generación de conocimiento y, por tanto, la forma en que se está entrelazando cada una de estas disciplinas, ¿no? Dentro de esta Seamless Web. Bien, eh, quería, además de esbozar estas características que quizá eh, sea mucha información y muy rápida, ¿no? Quería esbozar, por ejemplo, la potencia, ¿no? La potencialidad que puede tener el establecimiento de este marco heurístico para establecer o para determinar cuestiones sobre naturaleza de STEM de determinadas temáticas, ¿no? Y un caso característico, epitómico, podría ser la COVID-19, ¿no? Realmente estamos ante un problema, estaremos todos de acuerdo, transdisciplinar, que implica trabajar de manera conjunta, trabajar en equipo y, a fin de cuentas, de manera integrada, teniendo en cuenta el conocimiento de las disciplinas desde una manera colaborativa, integrada y no aislada. Eh, de hecho, esto lo hemos podido ver finalmente por las decisiones, indicamos aquí, adoptadas, ¿no? por gobiernos, comentarios o incluso de medios de comunicación o de personas, ¿no? Individualmente, durante esta época de pandemia estaremos de acuerdo en que, pues, se parecía mostrar un profundo desconocimiento en estos aspectos, pues, epistemológicos fundamentales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que quizá desde alguna organización o desde algún campo científico se estaban dando algunos argumentos que chocaban epistemológicamente o no eran coherentes epistemológicamente con otros argumentos. Eso es una cuestión fundamental, ¿no? Y estar preocupados, digamos, de una coherencia entre los diferentes argumentos que forman parte de una problemática va a dar mucha más validez a ese conocimiento generado y, al final, a la respuesta, ¿no? De los problemas. Otro ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que comentamos de que desde diferentes campos o mundos académicos, ¿no? Pues se formulan preguntas de distintas maneras, como hemos dicho, ¿no? El FRA, de hecho, admite esas particularidades de cada disciplina. Pero esto tiene que ser visto de una manera consciente, porque si no lo vemos de una manera consciente, estamos obviando quizá esa manera en que estas preguntas están generadas de manera divergente y estamos llegando a conocimientos, digamos, válidos o coherentes dentro de una disciplina, pero cojos, digamos, o no congruentes entre los elementos que forman parte de toda la resolución del problema de manera global, ¿no? Bien, no me voy a detener en explicar cada uno de estas características, pero para que nos podamos hacer una idea, ¿no? De cómo quedaría un mapa de este problema de la COVID-19 desde el modelo FRA que empleamos, ¿no? Para establecer estas características que serían, digamos, esenciales para tratar esta problemática de manera integrada, ¿no? Desde diferentes disciplinas. Y vemos aquí, pues, de nuevo, los dos sistemas en que se divide el FRA, sistema cognitivo epistémico, las dimensiones y las cuestiones que han ido surgiendo. Y aquí nos podemos hacer idea, ¿no? De la relevancia de cada dimensión, de las cuestiones que pueden estar surgiendo por detrás y de la necesidad de tener en cuenta todos estos conocimientos producidos en las diferentes dimensiones, pero de manera encadenada, de manera vista como una red sin fisuras, ¿no? No de manera aislada. Lo mismo desde el sistema socioinstitucional. Aquí hemos puesto algunos ejemplos que, de hecho, nosotros planteamos serían los aspectos esenciales para tratar de manera o para transponer de manera didáctica en el aula. Si nosotros sabemos mapear la naturaleza de un problema, en este caso, mirado
desde una red sin fisuras, desde el enfoque de la educación STEM integrada. Con este mapa vamos a tener directrices para poder diseñar, apuntar hacia los aspectos más determinantes en la resolución de ese problema. Lógicamente, cada tabla que hagamos referente a un mapeamiento FRA de una problemática desde el punto de vista STEM tendrá que tener en cuenta las características del alumnado a la hora de transponerse didácticamente, ¿no? Edades, contexto, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hemos trabajado también con otras temáticas, como pueden ser la ecología del fuego, y aquí, pues bueno, podemos ver los dos sistemas, el sistema social y el sistema cognitivo, divididos dentro de estas temáticas y las cuestiones que se podrían trabajar en el aula. Pero de esta cuestión va a hablar mi compañero Víctor, solo quería mostrar un pantallazo de cómo pueden quedar esas tablas, ¿no? Con diversas temáticas. También, de hecho, hemos trabajado temas de meteorología, de fenómenos meteorológicos extremos, para trabajar, lógicamente, o con el ánimo de trabajar la naturaleza de estos problemas y de la ciencia, lógicamente, y de STEM en el aula, ¿no? Bien, como síntesis, y voy terminando, desde nuestro punto de vista, como he comentado, debemos formar ciudadanos capaces de entender los problemas complejos. Eh, Esto es la característica que tenemos en el mundo de ahora, en estos nuevos escenarios, en este mundo del que hablaba Irene y en este contexto de ciencia postnormal. Para ello, lógicamente, pensamos que necesitamos integrar conocimientos de diferentes disciplinas, verlos desde ese punto de vista de red sin fisuras, de Seamless Web, y, lógicamente, para transponerlo didácticamente en las aulas, emplear enfoques como puede ser la educación STEM integrada y metodologías, desde nuestro punto de vista, siempre activas, que permitan, ¿no?, llevar a cabo estas acciones. Pongo aquí formación docente porque se trata de una cuestión esencial. Estamos investigando sobre estas cuestiones, pero también tenemos que empezar a incorporarlas en la formación de los grados y los másteres para que los futuros docentes estén preparados para poder afrontar la realidad del aula y tratar didácticamente los problemas o la resolución de diversas problemáticas de manera holística, ¿no? Es necesario incidir en la formación docente. Es necesario, lógicamente, atender a la naturaleza de los conocimientos que integramos. De ahí que nosotros hayamos encaminado nuestra investigación a investigar sobre la naturaleza de STEM o aquellas características que podría tener una naturaleza de STEM para transponerla escolarmente, siempre desde ese punto de vista de ver el conocimiento como unas redes, como unos parecidos, desde Seamless Web, por una parte, digamos de manera como un paraguas que abarcaría todo, y especialmente desde el enfoque de parecidos de familia. Recuerdo, tenemos esa doble vertiente de considerar esas características comunes o familiares de las diversas disciplinas como aquellas cuestiones específicas de las que no nos podemos olvidar para poder tener en cuenta el conocimiento de esa disciplina sobre determinadas problemáticas que sean más acordes a resolver desde un punto de vista en generación con el otro. Nosotros también hemos hablado de la naturaleza de STEM y hemos aportado pues, un marco, como hemos dicho, heurístico de generación del conocimiento que nos va a permitir pues, elaborar propuestas didácticas al final enfocadas al desarrollo competencial integral, desde el punto de vista de que si esas propuestas didácticas están incidiendo sobre aquellos aspectos que nos ha mapeado esos dos sistemas inmersos en el FRA, parecería ser que estaríamos cercanos al tratamiento holístico de un problema, dado que estamos teniendo en cuenta todas las dimensiones desde las cuales se está generando ese conocimiento. Bien, aquí dejo las referencias empleadas en esta presentación. Yo creo que ya me he pasado un poquito del tiempo, así que nada, si os parece ahora, pues podemos pasar a las preguntas que hayan podido surgir. Como no he visto las caras, no les ha surgido algo por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo.
Te dejo las preguntas acá para vos, Víctor, o te leo la pregunta que nos escribió Rodri al final de tu presentación. Si queréis, por no superponer temáticas, podemos responder Ya, las preguntas ahora, te sí. la leo. Dice acá Rodri, de nuestro equipo de educación a Sí, distancia. Posibilidad de pensar en la potencia de las redes, no solo desde la integridad del conocimiento, saberes, sino además desde una transversalidad de los profesionales de la ciencia. La pregunta, ¿es muy bien. posible pensarlo desde la formación ciudadana y profesional? ¿Los enfoques teóricos permiten pensarlo desde allí? Sí, por supuesto. De hecho, el tema de la formación ciudadana realmente es, la ciudadanía sería un agente involucrado desde este punto de vista del FRA, la ciudadanía, la propia ciudadanía, la sociedad, sería un propio agente involucrado en la generación del conocimiento. Por tanto, no es que se pueda mirar desde ese punto de vista, es que se debe tener en cuenta esa dimensión como una parte intrínseca de la forma de la acción, vamos a llamarlo así, de generación del conocimiento. Ileana, creo que igual quiere añadir algo. Levanta la mano. Sí, a ver, yo lo que creo, hola, un poco engancha con lo que decía Irene la vez pasada del tema de la ciencia posnormal, pero nosotros básicamente lo que nos abocamos a esto, porque lo que entendemos es, vamos al caso de la COVID que presentó Jairo, ¿no? Era un problema científico, era un problema de ingeniería, era un problema de tecnología. Estábamos con las simulaciones todo el tiempo, a cada rato, tenía que formaba parte, eran las matemáticas, pero formaba parte de todo lo que estábamos viendo. Entonces, y la formación que tenemos, la formación que damos, y eso es un poco lo que yo retomé, lo que yo hablé en la última clase, están separadas en ámbitos que no conseguimos ver que el problema es todo conjunto. Había una solución científica, de hecho, quienes han ganado el premio Nobel, es quienes habían aportado la solución científica, pero no se conocía la enfermedad, otra pata que estaba. Pero no había el desarrollo tecnológico, que si había que mantenerlo a -70, como era. Y había un problema tecnológico de ingenieril, de cómo hacer el transporte, ¿no? Y para la gente, lo que nosotros percibíamos es que la gente no se enteraba de nada. No se enteraban de nada, lo sabías, pero además lo veías en los medios de comunicación y en las exigencias y en lo que se pensaba que podía ser o no, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros nos volcamos a este marco referencial porque lo que percibíamos, lo planteó bien Jair en un momento, es que es fundamental para la formación ciudadana. O sea, no solamente como un marco de análisis de qué es lo que sucede, sino como poder utilizarlo justamente para poder extraer de allí los elementos que son fundamentales cuando estamos trabajando, como ahora va a presentar Víctor, fenómenos que no son claros. O sea, aquí yo no estoy hablando de la naturaleza de la ciencia simple de toda la vida, que si yo, no sé, la gravitación, de cómo se generó la gravitación, que si la creatividad, si no la creatividad, está hablando de cosas que son más complejas. O sea, ¿qué está entrando en juego de las diferentes áreas? Muchas áreas tienen muchas cosas en común, la simulación es un elemento que es común. La forma en que se valida el conocimiento son elementos que no necesariamente son comunes. Una cosa es cómo se valida en ciencia, otra cosa cómo se valida en ingeniería. ¿Por qué razón las vacunas salieron tan rápidamente? No tenían la misma validación que tenían, por ejemplo, los test que se necesitaban desarrollar. Entonces, entender que los procesos son distintos o que hay partes diferenciadas aún en un mismo entramado, creemos que era muy importante, ¿no? No sé si, Rodrigo, con eso de alguna forma doy respuesta o damos respuesta con Jairo a lo que planteabas. Gracias, Jairo, gracias, Liliana. Víctor, ¿estás en condiciones? Es lo mismo. Hablás para poquitos presencial, pero esto se multiplica por muchas veces cuando las grabaciones salen a la luz. Así que habla como para un montón de gente. Te hago la misma pregunta que a Jairo. ¿Preferís que al final, si quedan algunas preguntas, te las leemos y te dejamos seguir el hilo hasta ese momento? Sí, como vamos un poco justos de tiempo, mejor lo hago de todo seguido y al final vemos preguntas. Dale, dale, te vamos a acompañar hasta el final, así que vos relajado y adelante.
Vale, pues muchas gracias a todos por la organización y por venir. Yo soy Víctor Martínez Martínez y vengo a presentar la ecología del fuego como un caso paradigmático de educación de naturaleza de STEM y de cómo abordar la interdisciplinariedad. Para ello, pues nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿no?, que ya ha mencionado Jairo, que es eso de naturaleza de STEM, y como él lo ha presentado, no voy a ahondar más en ello. Sería la confluencia de dos tradiciones didácticas que se vienen trabajando desde hace tiempo, por un lado la naturaleza de la ciencia y por otro STEM, y en su convergencia pues estaría la naturaleza de STEM. Nosotros creemos que debemos enfrentarnos a varios retos en la educación de la ciencia, como es afrontar la naturaleza de la ciencia, explicar la historia, la filosofía, la sociología de la ciencia, ver STEM como algo integrado, abordar controversias sociocientíficas, democratizar el conocimiento científico, ver las implicaciones sociales de la ciencia. Y varios autores coinciden que esto no se debería hacer de manera teórica, no se debería hacer de manera abstracta, sino que tiene que hacerse desde un tema vertebrador. En nuestro caso, entre otros, hemos escogido la ecología del fuego, porque es un tema paradigmático en el que podemos trabajar, como bien se ha comentado, lo ha comentado tanto Ileana como Jairo, se puede trabajar todos estos temas. Jairo ya nos ha presentado el Family Resemblance Approach, entonces no voy a ahondar en la tradición histórica ni literaria de este enfoque, sino que directamente vamos a ver su aplicación, ¿no? Cómo lo podemos utilizar como una herramienta para poder extraer los temas principales de esa disciplina que queremos tratar y que nos va a ayudar a afrontar todos esos retos de la educación científica. Ahí tenemos la división en el sistema cognitivo-epistémico y en el sistema político-social. Viendo objetivos y valores de la ecología del fuego, concretamente, pues podríamos ver su estudio interdisciplinar, el estudio del fuego, no solo para la lucha contra los incendios, sino sus causas y efectos. En las prácticas científicas se reconocen aquellas que son epistémicas, cognitivas, discursivas. En la literatura lo diferencian de métodos y metodologías, ya que estas últimas son algo más concretos. Estaríamos hablando de la instrumentación necesaria para llevar a cabo esa investigación, los sistemas de información satelital que ustedes conocen también, drones, distintos softwares. Aquí entrarían, por supuesto, la simulación. Y, por último, el conocimiento científico, que es el resultado de todo este proceder, ¿no? Las teorías, leyes y modelos, y luego, concretamente, pues los métodos de extinción, de prevención, los conceptos, todo el conocimiento que consigue elaborar esta ciencia. En el sistema político-social no me voy a ir entreteniendo en cada uno de los apartados, solo vamos a destacar algunos, como pueden ser los valores sociales de la ciencia. La ciencia no solo tiene unos valores intrínsecos, como podría ser la objetividad o el escepticismo controlado, sino que además debe, como empresa social que es, representar unos valores sociales. La ecología del fuego no solo se tiene que preocupar de la protección de las especies de fauna y flora o de la lucha contra los incendios, de apagar los fuegos lo más rápido, lo más efectivamente posible, sino que también tiene que estudiar la protección y la recuperación de bienes sociales y económicos. En la ética científica, como el resto de disciplinas del ámbito STEM, pues honestidad en los datos, prácticas acordes a una deontología, ¿no?, a una moral profesional, y la dependencia de la ecología del fuego del entramado social, que son las políticas, la legislación, la financiación a través de la cual se puede llevar a cabo. Ahí dejamos la tabla final del Family Resemblance Approach para que tengamos claro que vendría a resumirse en que, concretamente, estudiando la ecología del fuego, podríamos ver primero el sistema cognitivo-epistémico como esa serie
de procedimientos que nos ayudan a obtener el conocimiento científico y, por el otro, el sistema político-social, que son todas aquellas implicaciones sociales que tiene la ciencia de manera intrínseca y que muchas veces en los planes de estudio quedan relegadas a un segundo plano. Vamos a ver concretamente la unidad didáctica a la que el grupo de investigación ha podido llegar a través de esta filosofía de estudio, ¿no?, de la naturaleza de STEM, el FRA como una herramienta que ayuda a sistematizar los conceptos de una determinada disciplina, y todo ese procedimiento nos ha llevado a elaborar una unidad didáctica que tiene esta estructura. Para poder estudiar la ecología del fuego, iniciaremos por un estudio del fuego, en el caso más amplio, ¿no?, la relación del ser humano con el fuego, y luego su sistematización del estudio. Nos detendremos en esto para hablar de cómo se ha abordado. Luego de las distintas ciencias del fuego, de cómo se relaciona el fuego con la física, con la química, con la biología. Hay que tener en cuenta para este tema que se ha pensado en esta unidad didáctica como una unidad didáctica dirigida a alumnos de secundaria. Entonces, para poder relacionarlo con asignaturas concretas que ellos estén viendo. Seguiríamos por fuegos, ecosistemas y sociedad. Pasaríamos a herramientas para el estudio de incendios forestales. Aquí también nos vamos a detener, entonces no lo voy a comentar. Es paradigmático y muy característico de la ciencia postnormal que queremos tratar, hablar de la incertidumbre, de la predicción y del caos. Por lo tanto, también es un tema muy relevante que podemos tratar en el tema de incendios. Y acabaríamos con la comunicación y transmisión de la información, ¿no? Un tema esencial que nos ayuda a comprender las decisiones que se toman a lo largo de los incendios, de cómo afectan a las decisiones políticas, económicas, de comunicación, cuando hay un incendio y cuando queremos luchar contra él. Entonces, concretamente, en el estudio del fuego, se ha propuesto en esta unidad didáctica empezar por las historias alrededor de una hoguera, ¿no?, para poder ver todas las narrativas, la historia, el arte que puede llegar a envolver la relación del ser humano con el fuego. Luego llevarlo a temas más cotidianos, como puede ser la herrería, la cocina, y finalmente finalizar, y así poder enganchar con el resto de temas, el fuego como elemento descontrolado y que necesitamos estudiar desde la ciencia, que es la ecología del fuego. Y una de las actividades que se presentan en esta unidad didáctica sería la de las fases del estudio del fuego. Y entonces aquí se proponen varias fases de la investigación, ¿no? La propuesta sería que los grupos de estudiantes tratasen un incendio concreto, que tomaran la información satelital a través de Google Earth o de Copérnicos que tenemos en Europa, realizar prácticas con drones, también con estaciones meteorológicas, poder recoger datos, llevarlo todo ello a un simulador un poco rudimentario, pero práctico para esta unidad didáctica que proporciona la Universidad de Córcega, y finalmente la predicción de los resultados y la comparación con los resultados de los casos reales. Esa sería una presentación somera de cómo llevar la teoría, ¿no?, a un caso más práctico de la naturaleza de STEM, y cómo el FRA nos ha ayudado a elaborar una unidad didáctica adaptada, en este caso, a un público concreto que es los estudiantes de educación secundaria. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y nada, ahora abiertos a preguntas. Gracias, Víctor. Si querés, ¿vos te podés mover de pantalla desde ahí o querés dejar de compartir la presentación? Así nos venimos al lugar común y charlamos un ratito. Vale, como veáis. Sí, así nos vemos, así usamos esos minutos de cierre. Pues, sospecho que no te van a pedir que vuelvas sobre una presentación, a veces nos lo piden, pero me parece que no va a ser el caso, me parece que va a ser más rico hacernos preguntas. Primero, ¿alguien
quiere hacer alguna pregunta puntual sobre lo que acaba de presentar Víctor. Euge, tuyo. Hola, buen día a todos, buen día Víctor. Tengo dos preguntas. La primera es las narrativas que trabajan. ¿Esas narrativas son sobre casos de incendios allí en España o cómo abordan esas narrativas? Y la segunda, en una de tus diapositivas pusiste, espera que quiero decirlo bien, lo del simulador. Dice... simulador de la Universidad di Córcega. Ahí ellos, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? ¿Cómo trabajan eso? ¿Trabajan en base a una actividad concreta? ¿Cómo abordan eso? Gracias por tus preguntas, Eugenia. Las narrativas, nosotros en concreto estamos trabajando con casos. Nos gustaría que se trabajase con casos que son cercanos para los alumnos. Entonces, la parte, como esto se va a trabajar tanto en Argentina como en España, en el caso de España sí que trataríamos casos que sean más cercanos a nosotros, sobre todo porque creemos que es importante que el alumnado se implique casi a nivel emocional con el caso que está estudiando. Entonces, en el caso de Argentina sí que se podrían llevar casos de aquel país. Entonces, no habría, o sea, no está pensado para unos casos concretos de un país u otro. Porque antes ha comentado Irene que los veranos, el verano allí también ha sido criminal en el tema de incendios forestales. Entonces, esto se podría extender a prácticamente a cualquier región. Y luego, el caso del simulador, nuestra idea es que en ese caso concreto, en el tema de las herramientas, de cómo trabajar, hagan todo el procedimiento, o sea, hagan todo el arco de investigación. La idea es que primero, o sea, estudien un caso que haya ocurrido. Por ejemplo, nosotros tenemos cercano el caso de la Sierra de la Culebra de Zamora. Ellos ya saben lo que ocurrió, o sea, ya saben cómo ha quedado esa zona devastada, pero pueden acudir al Copernicus en primer lugar o al Google Earth y retroceder hasta antes del incendio, ¿no? Cómo era el nivel de vegetación allí, cuál era el grado de humedad, cómo se encontraba la flora en ese momento, recoger esos datos, valorarlos. Son alumnos de secundaria, no pueden hacer un trabajo tan extenso como el que podéis hacer vosotros en el Instituto Gulich. Pero recogiendo esos datos, luego, espera que teniendo la presentación aquí, luego se pueden hacer unas prácticas con drones, pero también rudimentarias, para saber cómo perimetrar una determinada área, para que se sepa cómo los profesionales de los incendios van trabajando. Y luego, con esos datos, con los datos que ya conocemos a través de las noticias, de las estaciones meteorológicas de aquel día, que en caso de España tenemos el AEMET, tenemos la Agencia Española de Meteorología, se pueden recoger esos datos y se pueden llevar a este simulador para que ellos comprueben si pues el simulador funciona, si se tomaron las decisiones apropiadas, qué hubieran hecho ellos, que haga una especie de predicción. Entonces, ya teniendo un caso concreto, un caso que sabemos que ha ocurrido, retroceder, por así decir, retroceder en el pasado para que ellos vayan tirando de esa cuerda investigadora y poder llegar hasta, pues, a ponerse en la piel de los propios investigadores de los incendios. Perfecto. Y una última pregunta. También cuando abordan esta problemática de volver hacia el pasado antes de que se ocurriera ese incendio, también analizan la parte que tiene que ver más con la otra estructura del FRA, que es la parte más social, como por ejemplo actividades de prevención o un plan de contingencia frente a un incendio, o quizás, no sé, geográficamente estos chicos qué tan lejos están de ese lugar, pero por ejemplo aquí en la Argentina, en una de las escuelas donde trabajo tenemos las sierras muy cercanas y si bien en ese lugar concretamente no se producen incendios, se han producido en otros lugares de las sierras de esta ciudad, entonces quizás se puede trabajar con los chicos también planes de contingencia y demás. ¿Eso también lo han pensado en su propuesta?
Sí que lo hemos pensado, más que planes de contingencia, bueno, sí, planes de prevención. Sí que vamos a hablar de eso. Yo creo que es algo transversal a toda la unidad didáctica sobre por ejemplo, cómo está cambiando el paradigma de la financiación económica de cara a los incendios, de cómo sería más provechoso, de que la prevención es menos costosa que la lucha contra los incendios. Es una cosa que los profesionales de la ecología del fuego tienen muy clara, de cómo tendríamos que empezar a cambiar el paradigma, ¿no? de empezar a quitar combustible de los montes para así gastar menos en apagar los incendios cuando ocurran. Eso es algo que está transversal a toda la lección. Entonces, yo creo que no vamos a llegar hasta temas tan técnicos como cortafuegos o como que ya son cosas que entran en ingeniería forestal, ¿no? Pero sí que tengan el remanente de que hay una manera social de actuar, ¿no? Por ejemplo, que los montes tienen ahora mismo el nivel de combustible, ¿no? de flora abandonada, precisamente porque en España estamos sufriendo una diáspora rural. O sea, todo el mundo se está marchando de los pueblos cercanos a los montes están quedando descuidados y al descuidarse los montes, pues es más fácil que haya incendios. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Eugenia. Yo tengo una pregunta que no es puntualmente para atacar la última presentación, pero la tiro y ustedes dos ven quién ataca. Eso se los dejo decidir. Y voy a usar precisamente este asunto de los incendios y también pensar en el espacio en el que estamos nosotros, en el que nos dedicamos mucho a usar datos espaciales, y cuando enseñamos por nuestras carencias formativas como educadores, me atrevo a decir, a veces nos sentamos más en el lugar donde nos sentimos cómodos, que es nuestro campo de aplicación, o en el procedimiento que hay que hacer con la herramienta, porque si usas datos espaciales para que sea una variable que te interesa, dígase humedad, altura, superficie quemada, lo que sea, hay que elaborar el dato hasta que se convierta en definitivo una variable biogeofísica que nos sirva para algo. Ese es el mundillo para las personas que usan geomática. Es un campo disciplinar en sí, pero en el mundo de las aplicaciones es un agente de herramientas. Otorga herramientas para resolver problemas de la gente. Esto que plantean ustedes va mucho a pensar el caso, a empaparse emocionalmente de la situación que se está trabajando. Y en el caso de los incendios, por ejemplo, en Eloy, ayer, hace 2 días, está bastante delicada justo la situación en Córdoba, porque no llueve hace mucho, estamos en periodo de seca y eso no ha cambiado de momento. Y el equipo de bomberos voluntarios, que los entrevistan siempre, todos los años por lo mismo, decía básicamente que era como agotador, que la sociedad no entienda que hacerse un café en las sierras, en un lugar que no es correcto, puede generar lo que genera, o sea, gente evacuada, casas quemadas, y siempre la base del problema con los incendios, acá, y entiendo que en donde ustedes están también, tiene mucha incidencia de la ignorancia de la sociedad, en el sentido de lo grave que es prender fuego donde no se puede, o tirar una colilla, o sea, cosas muy básicas de comportamiento individual generan caos. Entonces, volviendo a nuestro lugar de educadores, que usamos estrategias educativas como la que ustedes están proponiendo, ¿cómo dentro de ese proceso de formación, como formadores que van a meterse con datos, que van a hacer como un montón de cosas entre medio para llegar al objetivo, tratar de pensar en esto del que hay una variable ahí humana que se repite, o sea, como que se repite la fuente disparadora de la situación, o sea, la amenaza base, además de todas las condiciones y las variables que rodean, es una cuestión, yo digo social, pero no sé cuál sería la palabra base. Sí, o sea, social es un problema social también, desde luego. Ileana, ¿has levantado la mano? Sí.
Gracias, Almendra, por la aportación. En realidad, lo que ha contado Víctor es nada más que un pedazo. O sea, la unidad es muchísimo más amplia, comienza y donde la parte social va teniendo idea, que es la idea de nuestra relación con el fuego, o sea, la relación de los humanos con el fuego. Se utiliza la historia, se utilizan una cantidad de elementos. Justamente lo que vamos haciendo es, poco a poco, esta parte, lo que él está contando es la quinta o sexta parte dentro de aquel famoso rastrillo. O sea, para ustedes había algunos elementos, para en la escuela comenzamos con la historia del fuego, con la historia con las ciencias, o sea, realmente qué es el fuego. O sea, esa parte de la ignorancia, parte de que no se sabe cuáles son los elementos del fuego, eso es muy básico de física, como es de química, como es muy básico de física, las formas de propagación del fuego y los efectos, que es la parte de biología. O sea, esa parte se aborda antes y se aborda también una cuestión que es previa, que es la clasificación de los incendios. Aquí, más que incendios, en general, por inconsciencia, hay incendios por malas praxis. Aquí se acostumbraba a quemar los rastrojos, hasta hace 0, entonces sigue habiendo muchos de los incendios actualmente son incendios provocados muchos en ese sentido. Entonces, lo que abordamos un poco antes de empezar, o sea, antes de llegar a toda esta parte que contó Víctor, es toda esa característica. Y en esa característica, por ejemplo, en la que corresponde a los diferentes tipos de fuegos, a los diferentes tipos de incendios, justamente se abordan los incendios, pues los que tienen causas humanas, los que son por una forma o por otra. O sea, como ves, o sea, lo que tú estás planteando está pervasando toda la unidad. Esta parte técnica es un pedacito, ¿no? De la que creemos que también es necesario, porque es necesario de alguna manera que ellos sean capaces de entender una serie de factores como tiene que ver la humedad, como tiene que ver qué es lo que pasa a posteriori, bueno, esos elementos. Víctor, no sé si hay algo más quieres agregar. No, es prácticamente lo que has dicho, que como teníamos un tiempo limitado, me ha parecido más interesante presentar 2 de los capítulos, pero precisamente en el último, el de comunicación y transmisión de la información, no solo se tienen en cuenta las cadenas de información, de cómo funcionan, sino que ahí también incluimos la concienciación ambiental, o sea, de cómo llevar al público sobre todo en el ámbito rural, podría ser, a que se empiece a realizar una buena praxis, ¿no? Como concienciamos a la gente de que esto, lo que ha dicho Ilia, de que esto es un problema de descuidos y de desconocimiento. Que nos entrena como formadores también porque de nuevo, o sea, yo vuelvo al ejercicio docente, que es en el mundo donde me puedo atrever a decir algo, porque no estoy en los planes de contingencia y tal. Pero a veces como formador, tener como las variables ahí, como esto es importante, esto también, y esto también, te ayuda a pensar tu clase, tu aula y tu propuesta educativa. Le dejo a Mariela primero y después Rodrigo. Gracias, Alme. Bueno, primero muchísimas gracias, Víctor y Jairo, por la presentación. Yo quería preguntarles un poco desde lo empírico, desde la experiencia, si nos pueden contar, porque Víctor ha ido como relatando algunos casos donde han tenido la posibilidad de incluir estas propuestas, y quería preguntarles qué tan fácil o qué tan difícil fue trabajar con los docentes y lograr como esta articulación, si hay realmente una recepción positiva o si consideran que todavía hay como resistencia de incorporar estas nuevas naturalezas. Hola Mariela, gracias. Bueno, en realidad estamos en vías de poner en práctica todo esto. Hasta ahora hemos desarrollado esta unidad didáctica de la temática de los fuegos, de ecología del fuego. Estamos también trabajando sobre temas de meteorología, fenómenos extremos, como he dicho antes. Pero ahora recién vamos a empezar a poner en práctica diversas variantes, vamos a llamarlos así, o de pedazos, ¿no? Extraídos de estas grandes unidades didácticas que tocan
todas estas dimensiones que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hemos trabajado, lógicamente esto viene pues bueno, de trabajos anteriores, de trabajar con, por ejemplo, con cuestiones de sostenibilidad, donde hemos hecho pues ya unidades didácticas completas, desde enfoques STEAM, STEM, etcétera, y nuestra experiencia, aunque en estos otros proyectos anteriores no habíamos ahondado tanto en este tema de la naturaleza de STEM, ¿no? Sí que hemos empleado estos enfoques y el profesorado, en primer momento, pues lógicamente salir de la zona de confort, ¿no? Tratar estos enfoques que implican, pues bueno, tener controladas bastantes variables didácticas, ¿no? Trabajo en grupos, cooperación, manejo de diversas metodologías activas, incluso algunas temáticas, pues a veces que, bueno, que conllevan desde algún punto de vista, conocimientos científicos de los que habitualmente no se habían formado o profundizado en la formación, como pueden ser, pues bueno, Ileana ha estado trabajando mucho en una unidad sobre el tema de polinizadores y abejas, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto, lógicamente, tiene que ver con cosas de sostenibilidad, tiene que ver con cosas, pues bueno, desde el punto de vista científico en algunos momentos sofisticados, pero el profesorado se va haciendo, es decir, sí que es cierto que cuesta en un primer momento, nadie ha dicho que esto sea fácil, pero es bastante natural. Y desde el punto de vista en que es natural la resolución de, bueno, de llevar a cabo, pues, por ejemplo, estos problemas de los polinizadores, o en otra unidad hemos trabajado sobre temas de plásticos o economía circular, etcétera, ¿no? Como es natural, al final se va viendo la lógica, ¿no? Sí que es cierto, lógicamente, estas unidades necesitan muchas veces retoques. Pues en este caso, no se ha producido un diálogo profundo sobre no sé qué cuestión y es necesario que en el aula, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la concienciación, ¿no? Perfecto. Pues igual tenemos que añadir alguna actividad más para esa concienciación, esas reflexiones metacognitivas, ¿no? Sobre lo que se está tratando allí en el aula, etcétera. Pero después, cuando los profesores hemos trabajado en otros proyectos también, digamos, vinculados con la enseñanza de segundas lenguas, etcétera, ¿no? Una vez que han trabajado con alguna unidad, en algunos momentos, algunas secuencias de actividades, llamémoslo así, en algunas ocasiones, va todo bastante fluido. Es decir, sí que es cierto que en un primer momento los docentes necesitan acompañamiento, explicación, apoyo, cooperación. Al final de cuentas estamos hablando de integración, pues cooperación entre docentes. Después todo va a fluir. Es decir, no lo vemos como un problema, la dificultad de que los docentes lo lleven a la práctica no es ningún problema. O sea, se lleva a cabo y vamos, confiamos totalmente en que estas unidades que, pues de esta manera inciden más en esta vertiente de reflexión sobre los temas filosóficos de naturaleza de este tal, van a funcionar en nuestra percepción de la misma manera. Otra cosa es que necesitemos, lógicamente, el tema de formación del profesorado. Ahí nos queda mucho por incidir, ¿no? Y preparar mucho más a la gente. Pero esto está funcionando entre docentes. Tanto en primaria como en secundaria, podemos decir. No sé si respondo, Mariela, o igual Ileana, igual quiere añadir algo. Ileana ha estado trabajando mucho, ¿no? Con proyectos con docentes de primaria, secundaria, diversas unidades, etcétera. No sé si quieres añadir algo, Ileana. No, que es eso, o sea, es complicado, pero vamos yendo. Ahora vamos a entrar más en la secundaria y justamente es la semana que viene Víctor y Jairo van a inaugurarse con esto. Tenemos un curso de formación de profesores. Una cosa que es característica tanto del material que ha propuesto Víctor como lo que comentaba Jairo de primaria, que nosotros tenemos un material que es redundante. Es decir, nosotros no sabemos qué docentes van a darlo, siempre pensamos en una cuestión integrada, pero no sabemos dónde va a anclar finalmente quién va a tener posibilidad de hacerlo. Y redundante, ¿qué quiere decir? No sé, lo que Víctor ha planteado. No tiene unas actividades que tú puedes ir por la parte de biología, por la parte de química, por la parte de física, puedes ir por la parte de historia, que te da mucho juego. Entonces, lo que nosotros hemos ido avanzando en los últimos años en darnos cuenta de la necesidad de plantear secuencias que sean muy flexibles, porque quien tiene que tener la decisión al final de cuentas es el maestro o el profesor, flexibles, pero a su vez les da ideas sin que sea, esto es un librito de texto de tal y tal características, ¿no? No son recetas, pero son ideas generales que los permiten inspirarse y que son básicamente, lo digo, flexibles. Yo creo que esa
la flexibilidad ha sido nuestro gran éxito. Comentaba Jairo, tenemos, esto es primaria, ¿vale? Secundaria puede ser una cosa diferente, nos vamos a enfrentar a la secundaria ahora vamos a empezar, pero en primaria nosotros hemos tenido un proyecto europeo que se acaba de terminar, que era trabajar STEAM con segundas lenguas, que es un ámbito complejo, tan complejo como trabajar naturaleza de la ciencia en áreas científicas, porque aquí los profesores de bilingües son profesores de lengua inglesa que son obligados a dar ciencias, estamos hablando de primaria, ¿no? Hemos tenido aplicadas nuestras unidades por 3.000 niños, lo cual es decir poco. O sea, es una barbaridad. Porque eran flexibles, porque algunos lo utilizaron una semana, otros lo utilizaron 2 días, otros estuvieron un año entero. Y eso creo que nos ha costado, vamos a ver si lo conseguimos en secundaria, que por lo menos Víctor es el primer intento de secundaria pensado en ese sentido. Vamos a ver si tenemos el mismo éxito, pero es eso, o sea, dar directrices que sean claras dentro, con mucha flexibilidad, y que eso permita al docente moverse. Perfecto, pues gracias a ustedes. Tenía a Rodri que levantó la mano, pero no sé si fue sin querer o es real. No, acá estoy, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy buenos días. No quiero monopolizar la palabra porque quizás mi pregunta claramente está relacionada con esto, pero bueno, yo no me puedo alejar mucho de mi formación de base, ¿no? Yo por ahí soy de formación de base un poco diferente al equipo que tengo. Por suerte, eso creo que nos hace un gran equipo, ¿no? Esto que yo decía recién de mirar desde una perspectiva transversal las propuestas educativas, creo que bueno, es en algún punto, me atrevo a decir, uno de los puntos para los éxitos que tenemos en el área. Yo mientras ustedes charlaban no podía dejar de pensar, digamos, primero en lo diferente que son en términos sociales, políticos, ¿no? Los espacios donde esto sucede, ¿no? Digo, España, Argentina. Y mientras charlaban, yo iba viendo, recién Al me hablaba de esta cuestión de lo social, yo ahí ponía de que coincido que es social, pero también coincido que es político, ¿no? Porque en realidad yo decía, ¿cómo harían nuestros profes de primaria para poder llevar esto a escena, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, en Argentina una formación docente de docentes de primaria, digamos, que si bien tiene algunas falencias, la escuela en Argentina tiene tal vez como otras características también, ¿no? Al ser una educación pública tiene una heterogeneidad, pero sumamente inmensa, y a veces eso genera un poco de dificultades. Una de las primeras preguntas que les quería hacer es si ustedes, en esas experiencias que han tenido que trabajar con una heterogeneidad, quizás no desde el término de educabilidad como condición humana para aprender, ¿no? Sino una heterogeneidad más social, ¿no? Tal vez, de los estudiantes que pueden ser parte de esas propuestas, y si la han tenido, ¿cómo han sorteado, digamos, eso? ¿No? Acá en Argentina tenemos experiencias bastante particulares donde llegan estudiantes sin comer a la escuela, ¿no? Entonces, la escuela como espacio habilita también otras formas de relacionarse ahí, entonces la heterogeneidad se hace sumamente amplia, digo, los espacios entre los mismos estudiantes de una misma aula también se vuelven muy amplias, ¿no? Y por último, trataba de vincular más en términos curriculares cómo podríamos hacer para poder trabajar en primaria, por ejemplo, esto, y particularmente en el primer ciclo, que para mí es uno de los puntos más, digo como educador, como pedagogo, ¿no? Es uno de los puntos más fabulosos para poder empezar a crear esa conciencia social de la que hablábamos también en función de lo que pasamos en Córdoba en estos días, y había encontrado uno de los temas curriculares ahí que tiene hoy en la provincia de Córdoba, que es este tema de identificar problemas sencillos relacionados con algunas intervenciones de los seres humanos en su ambiente y las medidas para su conservación. Digo, ahí los profes podrían vincular esto de los incendios tal vez para poder trabajarlo, ¿no? Algo que se sitúa, digamos, acá en Córdoba. ¿Cuál es también ahí la otra pregunta? Que dentro de esta heterogeneidad y dentro del sistema educativo que tenemos en Argentina, esto es jurisdiccional. No todas las provincias tienen las mismas cuestiones en términos curriculares, ¿no? Cada provincia tiene lo suyo, entonces ahí de nuevo sale esto de la heterogeneidad y bueno, la pregunta tenía que ver más que nada con esto. ¿Se han tenido esas experiencias ahí, como decía Mari, ¿no?
y si las han tenido, cómo la han podido sortear o cómo la trabajan. Hola, si quieren les doy un par de respuestas, Rodrigo. No obviamente, pero nosotros aquí no tenemos el problema ese que tú planteabas de niños que vinieran sin comer. Sí hay una diversidad quizás tenemos un problema, no sé si es problema, tenemos una diversidad en lo que va a corresponder a inmigrantes, al tema de la adopción o el lenguaje como medio de comunicación. Eso sí lo hemos pasado, y cuando yo te contaba el trabajo con esos 3.000 niños también ha sido en Malta, donde tienen un problema también relacionado con la parte del lenguaje. Las problemáticas obviamente son diferentes, pero si hay una cosa que caracteriza los trabajos que nosotros hacemos, y puedes ver en nuestros proyectos, nosotros siempre partimos intentamos partir de la realidad del alumno. ¿Qué significa eso? Que no se puede definir. Entonces, ¿qué jugada hicimos? Utilizar los cuentos. Nosotros tenemos todo un trabajo desarrollado a partir de cuentos. Los cuentos permiten, tú te metes estoy hablando para primaria, ¿vale? O sea, ya veremos para secundaria, pero focalizando lo que Rodrigo planteó. Nosotros utilizamos el cuento, que es una técnica de lengua, porque el cuento te mete emocionalmente en la historia. Te saca de tu mundo, siempre ha sido así la literatura, te saca de tu mundo, sea cual sea tu mundo, te permite incorporarte en otro mundo. Y si ese cuento es un cuento que realmente tiene apelativo, tú te olvidas de cuál es tu realidad y te enfocas en el personaje, te apropias del personaje, y lo que le pasa al personaje es relevante para ti. Entonces nosotros utilizamos ese guión para sacar las situaciones de ciencia, de ingeniería y de matemáticas de ese guión. Entonces realmente el resultado muy positivo, porque por una parte permites igualar una situación, porque no estás poniendo que si traje de mi casa una mochila con sándwich o no, que el otro no va a traer. O sea, dejamos eso de lado. Te metemos en una historia, tú te metes en el personaje de la historia, te envuelves emocionalmente con la historia, y yo te enseño qué le pasa a ese personaje, y te voy intentando enseñar a partir con elementos de ciencia, de tecnología, qué es lo que está pasando, ¿vale? Esa es una estrategia que además funciona fenomenal para la diversidad. Realmente es muy buena. Y por otra parte, aún con el tema de la diversidad, el tema de las metodologías que nosotros utilizamos son todas metodologías activas que implican un trabajo. Nosotros no damos clase o no proponemos dar clases tradicionales. Todo lo que estamos trabajando son en pequeño grupo, grupo intermedio, grupo operativo, gran grupo, ¿no? Que permitan trabajar a los niños entre sí. Es muy vygotsquiano. O sea, yo tengo una tradición mental muy vygotsquiana. O sea, yo creo que aprendí, como aprendían otros, a partir de interiorizarlo. Para mí Vygotsky es una cosa que a mí me fascina. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos tiene una base desde el punto de vista del aprendizaje muy de Vygotsky, ¿no? De la necesidad de trabajar en grupo, de explicar el grupo, de hablar el grupo, ¿no? Como tal. Y en relación y ya te tenemos que dejar, no tenemos que ir, en relación a la heterogeneidad de cada distrito, nosotros en España tenemos una cosa parecida, hay una heterogeneidad, cada comunidad autónoma en materia educativa aparentemente es de su padre y de su madre, pero existen algunos lineamientos generales que son los lineamientos nacionales. Entonces, se plantee de una manera o se plantee de otra, todas, utilizando un vocabulario, utilizando otro, poniéndolo en inicio. Si tú cuidas y evalúas, por lo menos en España, cuidadosamente todos los currículos, está bien. No está primero, porque el ministerio dice que primero, entonces la comunidad autónoma era un gobierno que era diferente del gobierno central, lo va a poner último, que no se ve, pero lo terminas encontrando, ¿vale? Porque hay ciertos temas que son temas cruciales para todos. Eso por lo menos es nuestra realidad. Entonces, realmente a nosotros nos afecta, existe una ley orgánica que es la ley nacional, esa ley nacional se va a materializar en currículos en cada uno de las comunidades autónomas. Son diferentes, sí, pero en orden, palabrerío, pero en el fondo son muy semejantes. O sea, es nuestra realidad, nada más que eso. ¿Vale? No sé si di respuesta a tus preguntas, Rodrigo. Si estás trabajando en primaria, estás muteado, pero si estás trabajando en primaria, yo te diría que entres dentro del material selfie, que están las unidades didácticas, no solamente están en inglés y en francés, también están en español, que quizás te sean interesantes para poder trabajar, ¿vale?
Genial, bueno, muchas gracias. Esto del cuento me parece como estrategia didáctica muy interesante, Es fascinante. Y yo lo Sí. aprendí de la gente de letras. Es fascinante. Sí. Es fascinante. Digo, ahí de nuevo esta vinculación de las ciencias, ¿no? Yo no trabajo en primaria, yo me dedico más que nada a la formación docente y en eso tengo, digamos, ahí como el territorio presente. Quizás esto que decís de los currículum que son iguales como de contenido y no de la forma más administrativa, más política, acá en Argentina quizás podría traducirse, lo digo para la gente que está en Argentina, en los NAP, en los núcleos de aprendizajes prioritarios, que por ejemplo esos sí son a nivel nacional, ¿no? Es como, bueno, todas las provincias tienen su sistema educativo particular, descentralizado, pero todos los ciudadanos argentinos deberían poder conocer y saber estas cosas. Bueno, muchas gracias, sumamente interesante todo lo que comparten. Gracias Jairo, gracias Víctor, gracias Iliana y gracias Irene, que venimos en la parte 2 de unos bonitos encuentros. Deseo que tengamos otras propuestas y otros desafíos que nos hagan juntarnos a charlar. Capaz que no quizá algo más de una presentación, sino como un debate, como tipo un taller. Eso nos lo dejo en el tintero para seguir pensando. Y también pensar esta inclusión de las personas que enseñan a una próxima reunión quizá nos ayude a tener nuevas perspectivas. Sé que te sigo viendo, Víctor, Jairo, pero les agradecemos formal a los 4 y los vemos en esos otros lugares donde trabajamos. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta acá y gracias a la Vero que está en off, que es la coordinadora de estos seminarios, que nos hizo las redes y nos invitó a participar. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, chicos.